Una pregunta Nada. que se hace más de un ciudadano, doctor. Hay quienes dicen que este joven, según se comenta, de escasos recursos económicos. Y muchos se preguntan, ¿quién le está pagando a Jorge de los Santos? Porque Jorge de los Santos no trabaja de gratis, o sea, nunca se consiguió que trabaje de gratis. Entonces, muchos se preguntan, ¿quién le está pagando a Jorge los honorarios de este tan sonado caso? Lo primero es que ese joven es el resultado de la ramificación de niveles familiares y la vinculación de una familia verdaderamente honorable y distinguida de este pueblo. Distinguida de este pueblo. Y que independientemente como resultado del nivel de la presión mediática que están en los medios, mucho no se ha dado, pero es el resultado normal de familiares de mucho prestigio en la ciudad de Baní, con vinculación y establecimientos comerciales fuera del territorio, específicamente en el estado de Boston, y que están y creen el carácter de la posición de la posición de inocencia que le O sea, los familiares de él son los que le están pagando. No, lógicamente, bajo ninguna condición yo podré en modo alguno hacer uno que otro favor. O sea, yo no puedo quejarme porque lógicamente he recibido pingos de beneficio y el carácter de los monumentos destinado al pago normal de mi honorario, yo verdaderamente estoy muy conforme con ello. Y con estos incidentes usted no está buscando la manera tal vez de qué sé yo, de enriquecerse más. No, pero enriquecerse nada, porque el incidente, ¿qué es el incidente? El incidente es la idea, es la posición ideológica que asume un abogado en el ejercicio, un abogado de brillo, un abogado que verdaderamente tiene que llamar el nivel de la atención porque surge como resultado de cualquier tipo de incumplimiento u observación o no cumplimiento a cualquier tipo de reglas específicas que tienen que cumplirse en un determinado proceso. Ese es el incidente. A mí muchos suelen en modo alguno satanizarme por el hecho de que yo planteo, lógicamente, o sea, yo no voy soy del abogado que pues, lógicamente ve que el perjuicio de un imputado que tenga un nivel de la obligación de poder representarlo, existe una situación que verdaderamente no se le debe acabar cumplimiento y hay una violación al debido procedimiento de ley, yo no puedo quedarme. Bien, doctor, hay quienes dicen, nosotros colocamos la pregunta, la opción de que la gente le hiciera formular la pregunta para nosotros hacérsela. Entre otras tantas, hay quienes dicen que Jorge no tiene corazón, que Jorge no parece que va ni lejos, que no debió de haber tomado ese caso, que es un caso muy sensible en la sociedad, que por qué usted ha decidido por encima de lo que piense la gente y del dolor que ha causado usted en la sociedad, ¿por qué usted ha tomado este caso y no ha permitido que lo tome otro? No, por una simple y sencilla razón. Soy un abogado de niveles naturales. Nací en el vientre de Juana María Valdés Guerrero y por vía de consecuencia nací siendo abogado. Soy abogado de pasión, soy abogado de entrega, soy abogado de posición que mantiene una posición enfermiza, con las actitudes de responsabilidades que del plano profesional yo verdaderamente asumo, y esto para mí es un reto como tal. El carácter de la posición de la víctima para mí no es situación en modo alguno que llama la atención, y no es óbice ni es causa de niveles muy fundamentales para que yo pueda que no le llama la atención lo que no, piensa la víctima. No, el nivel de la cantidad de la posición, de las cantidades de víctimas que figuran en este expediente, por eso no, porque uno llega a un momento que el nivel de la insensibilidad propia de las víctimas, pocas o muchas, no es de niveles de situaciones que no le permitan a uno ser la causa para yo tomar una decisión de no tomar la actitud. Ahora, el abogado que verdaderamente nace siendo abogado, es un caso más. ¿Se siente usted más odiado o más apreciado después de No, es que yo en el fondo no miro el ejercicio de mi trayectoria profesional sobre la base de una posición que pueda asumir la población o no. Yo pongo la situación de este ejemplo sobre Vigracia. Cuando el PLD sale del poder, el PRD, comenzado en ese entonces con el gobierno de Hipólito Mejía Domínguez, comenzó con una serie de actitudes de consideraciones, propio y perjuicio muchísimos compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, y muchísimos de ellos fue el abogado que verdaderamente le dio el apoyo y por vía de consecuencia lo representé. Pasó el tiempo, entre ellos, aquí se implementaron en ese entonces los primeros recursos de amparo a los fines de poder evitar el hecho de la actitud de desconsideración masiva en perjuicio de ellos que habían recién ya ocupado cargos públicos, y fui odiado por la gente del PRD. Posteriormente la gente del PRD me llama a participar en concursos, en casos sonados como discusiones y ambiente de litigio en el distrito municipal de Villa Fundación y el caso de Santana. Entonces eran los PLDistas que querían el nivel de mi cabeza. ¿Entendiste cuál es la situación difícil del abogado en el ejercicio de la profesión? ¿Se considera Jorge dos Santos un abogado controversial? Lógico, no controversial, pero es mi forma. Nací con eso, no puedo quedarme. Soy verdaderamente muy hiperactivo en el sentido de que yo defiendo y soy un defensor absoluto de la posición ideológica del momento. Y soy un defensor de mi principio. ¿Cómo califica Jorge
a este joven acusado de estos 3 crímenes? ¿Cuál es su calificación? Para mí, un simple ciudadano que está en conflicto con disposiciones legales. Le reviste el hecho del carácter del privilegio de que está revestido una presunción de inocencia. Hasta tanto no intervenga una sentencia que adquiera condición irrevocable de cosa juzgada, para mí él es un simple ciudadano que merece el tratamiento de niveles como tal. Y de la única forma que se puede pedir una indicada sentencia condenatoria, como bien lo establecen los artículos 338, es que se puedan conjugar el hecho de la posición coordinada, lógica, de los indicados elementos de prueba que fueron recolectados como consecuencia de un proceso de investigación en perjuicio del imputado. Si el tribunal, escúcheme, José Francisco, si el tribunal le pide una indicada sentencia condenatoria, y yo particularmente recurro en grado de apelación, y la Corte de Apelación en modo alguno toma cualquier tipo de decisión o no ordena la celebración de un determinado proceso, y posteriormente yo tengo que intentar un recurso de casación, si la Suprema en modo alguno bueno decide, entonces yo estaré tranquilo. Hay una presunción normal de inocencia en favor de todo imputado. No importa el carácter de que las condiciones y las posiciones de niveles ideológicos que pueden asumir, hay múltiples procesos de niveles judiciales que yo la puedo traer a colación, donde personas fueron acusadas y verdaderamente o no guardan el nivel de la vinculación o los indicados elementos de prueba no le vinculan a un hecho determinado. Para mí, inocente. Para usted ha hablado con él, de su abogado, lógicamente han hablado muchísimo, usted ha conversado directamente con él. Para usted, él es inocente. Inocente. O sea, no desde el punto de vista de la justicia, porque la justicia se puede equivocar. ¿Usted que ha hablado con él? ¿Usted cree que él cometió esos crímenes? Ahora, para mí no ha cometido los crímenes. Ahora, yo le hago una invitación. Para usted, él no cometió esos crímenes. Yo le hago una invitación firme a todo que de alguna forma u otra mantenga la posición del espíritu de ser ocucioso en la investigación. Ahí está la glosa procesal. Ahora, me gustaría la glosa procesal. Yo particularmente puedo compartirle con él. Pero usted que ha hablado con él, que es su abogado, ¿usted cree que él no cometió esos crímenes? No. Al final del camino pregunta al Ministerio Público. No. Yo le pregunto a usted, que es su abogado. Pero a mí me gusta preguntarle eso. El Ministerio Público dice que es culpable. Y que espera una condena de 30 años. No, ya el Ministerio Público ya él llevó a cabo el nivel de las obligaciones propias, expidió la decisión, la estructura de la sentencia, le dio cabal cumplimiento, lo que dispone del artículo 24. ¿Usted puede compartir con nosotros y con el público algo de lo que él le ha dicho respecto a ese caso? ¿Qué ocurrió? No. Él bajo ninguna condición quiere obligarse a asumir la actitud de responsabilidad desde el punto de vista material y penal de un hecho de la naturaleza. Él dice que no cometió hecho. No cometió hecho. Ahora la pregunta. ¿Pero usted le cree? Pero la pregunta mía, pero vamos a preguntarle a aquellos trabajadores que de alguna forma u otra estuvieron trabajando, a los compañeros esenciales de trabajo, porque las dos víctimas estuvieron ahí concluidos en el lugar donde verdaderamente ellos lograron. Desde su punto de vista, ¿qué dicen los demás compañeros de trabajo? ¿Perdón? Los demás compañeros de trabajo. Aquellos que figuran y ¿Qué dicen? Y que el Ministerio Público lo mismo, porque hay unos interrogatorios propios en la glosa procesal. ¿Y esos interrogatorios? ¿Qué dicen esos interrogatorios? Que nadie vio al momento la ocurrencia de el hecho determinado. Y ellos lo tienen en el Ministerio Público. El Ministerio Público logró y lo tiene. Ahora, ellos sí señalan que no lo vieron, pero que sí él estaba desaparecido. Ahora sí, dile al Ministerio Público que puede de modo alguno plantear a un testigo de lo que él logró ofrecer, que asuma la actitud pública y responsable de decirle aquí que si alguien vio al momento de la ocurrencia de estos hechos donde lograron perecer estos destacados jóvenes. Si es así, yo le doy ese beneficio esencial. No, por eso no, porque Galileo decía que la Tierra giraba y no le creía. Pero a los que están tan intranquilos. Entonces es probable que una gente no lo hayan visto en algo y haya cometido un hecho. A los que están tan intranquilidad el hecho de que yo esté participando en este hecho, le dé. Ese es un reto, una tarea. ¿Cuántos empleados fueron? Sí, pero doctor, hay una sociedad lastimada, doctor. O sea, usted no ve esa sociedad lastimada, a usted no le causa algo, esa sociedad lastimada. Sí, pero la sociedad se lastima con la ocurrencia de cualquier tipo de hecho punible. Sí, pero ejemplo, perdón, esto no es cualquier hecho. Aquí hay 3 muertes de 3 jóvenes, sí, no es un hecho cualquiera. Sí, pero por ejemplo, yo el 17, día del mes de diciembre, yo tengo una audiencia en el Distrito Municipal de Yaya de Azo. Una persona, un conductor, que siendo conductor de un vehículo, ocasionó de manera, como resultado de la inobservancia, negligencia, imprudencia y torpeza, la muerte de 4 o 5 personas. O sea que eso es normal. O sea, es un simple hecho punible. Porque el hecho punible y sus consecuencias arrastra el carácter pernicioso, dependiendo de la situación que lamentablemente tú estés, en el lugar o en el momento de que puedan en modo alguno analizar y que te conviertan en sujeto activo, dependiendo del lamentable histórico posición que tú puedas asumir. ¿Pudiera su defendido ser condenado? Puede, siempre y cuando los indicados elementos de pruebas aportados
el Ministerio Público pueda convencer a los funcionarios judiciales que están a cargo de ser los juzgadores en el proceso, puede pedir. ¿Y por qué usted no ha permitido que el juicio vaya a fondo y haya debate? No, ¿Por qué usted no lo ha permitido? Porque verdaderamente hasta llegar ahí hay que darle cabal cumplimiento al nivel de la formalidad. Y yo estaré firme y cumpliré hasta lo más profundo. Pero ya dicen que esas formalidades son formalidades banales. ¿Cuándo? Que no son formalidades banales. No. Que usted no ha defendido en ningún momento a este individuo. Yo te voy a plantear el ejemplo del Vigracia. ¿Cómo son banales el hecho de que yo permita que un órgano jurisdiccional en el ambiente de la presión y de niveles de carácter de la hostilidad en este distrito municipal fuese su funcionario que conozcan ese proceso? No se justifica el hecho de que yo haya planteado la solicitud de la declaratoria a los fines de que apoderen otro tribunal del mismo grado y que se pueda conocer fuera del ambiente de Baní. Mire, el caso especial con la presión que hay conmigo, yo no he incurrido en ningún tipo de ilícito penal, ni ministerio, la condición de abogado a niveles privados, simple y llanamente represento a este joven. Y mira la presión mediática en los medios y otro tipo de situación, la presión que hay, lo que nos pasa, que me pasa desde el punto de vista per se, es que este tipo de presión verdaderamente yo no se la tomo a nadie. Pero un detalle, pudiera haber... Ahora, con esto te respondo, son situaciones de poco fundamento. Son situaciones de poco fundamento que yo pueda pedir la suspensión de la celebración de esta audiencia a los fines de que verdaderamente el artículo 305 del ordenamiento jurídico y procesal establece... No, y no sería la primera vez que se tiene una lógicamente, entonces, abogado incidentalista no es el abogado que plantea el incidente, no. Decía Sánchez Morceiro y decía un doctrinario que, dicho sea de paso, tiene sus orígenes en esa, un abogado verdaderamente pillado, Luis Manuel Villarano y Gómez, que el abogado incidentalista no es el abogado de brillo, sino el abogado que en modo alguno, dentro del nivel de su trayectoria y la participación en un ambiente de litigio, prevé la posibilidad de que no se plantee un indicado incidente como tal. Yo le traigo corrección. Si el Ministerio Público sabía que verdaderamente había que darle cabal cumplimiento a nivel de la obligación y que él tenía que depositar el nivel de la instancia, ¿por qué no planteó antes de yo plantear el incidente como tal? Si todos sabemos que no hay el más mínimo ambiente pernoctado y tranquilo que se requiere llevar un proceso a los fines de asegurar una buena y sana administración de justicia, ¿por qué de modo alguno no estuvieron de acuerdo con nosotros al momento del planteamiento de la solicitud de que este expediente fuera conocido en una jurisdicción por un tribunal diferente? Usted me está planteando que el culpable de todos los reenvíos ha sido el Ministerio Público. No lo he manifestado porque verdaderamente yo tengo mi papel. Y mi papel es que yo asumí mi actitud de responsabilidad. Y le voy a asegurar claramente, mientras existe a nivel de la posibilidad de yo gestar la planificación, el planteamiento, la posición pragmática de plantear un incidente como resultado de cualquier tipo de incumplimiento, lamentablemente que no duerman tranquilos. O sea que mientras exista la posibilidad de usted incidental por algún incumplimiento, usted lo va a hacer. No. Lo que pasa es que este proceso, lógicamente, el nivel de la presión mediática no va a llevar al hecho de que ellos van a conocer el proceso como ellos verdaderamente quieran. O sea, vamos a llevar un proceso previo al cumplimiento del nivel de la formalidad, porque la finalidad de un determinado proceso en perjuicio de imputado es que se le dé cabal cumplimiento, pero sobre todo previo al cumplimiento del nivel de todos los preceptos, el cumplimiento de todos los preceptos constitucionales, a los fines de que no exista vulneración de derechos fundamentales y la sentencia sea una sentencia verdaderamente digna de ser emulada, que no se convierta en una sentencia meramente histórica y que histórica desde el punto de vista de convertirse en un simple mamotreto de niveles judiciales. Usted que ha hablado con su defendido, usted que ha hablado a fondo con él, ¿pudiera haber otro u otros implicados o culpables? Ese tipo de respuesta nosotros de manera exclusiva vamos a hacerla bajo reserva, porque esos son tipos de la logística y de la estrategia normal que hay en la defensa a cargo del nivel de la vinculación, de la responsabilidad nuestra como abogados a niveles privados en favor de este imputado. O sea, pero sí le damos esta respuesta de que verdaderamente el Ministerio Público no procedió a llevar una investigación verdaderamente como debió de haberle llevado. Nunca debió terminar en la forma. Este tipo de hechos ellos debieron ser más acuciosos, debió de primar la actitud y el espíritu propio de llevar el proceso de investigación al nivel de que ellos verdaderamente debieron de haberlo llevado. Para saciar algunas preguntas, ¿el objetivo de Jorge de los Santos es sacar este juicio de Baní? En principio yo intenté, pero por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, previo a un incidente que yo planteé, decidió en modo alguno rechazar. Sin embargo... O sea, ya este juicio aquí se tendría que conocer aquí en Baní. No, tendría que quedar, porque yo tengo otros medios que procura de ver e intentar que ese proceso verdaderamente no se conozca aquí. Yo se lo aseguro de antemano que el ambiente de la hostilidad y las características propias de las presiones mediáticas que hay. Doctor, porque usted está utilizando el término hostilidad a partir de un pueblo dolido.